En ruta por Nueva Vida 97.7. Listo para recibir, y aquí está con nosotros nuestra amiga Aida Mota. Sí, señor. Bienvenida. Muy buenos días, chicos. Contentísima, como siempre, de estar con ustedes tempranito aquí en ruta. Bueno, yo creo que el ambiente está un poco revolucionado, con tantas temáticas interesantes en la mesa. Así es. Y durante estos días he estado reflexionando sobre una porción escritural que nos muestra la importancia de los deberes cristianos. Está chévere en algún momento haber aceptado a Jesucristo como Salvador, pero la vida cristiana no se queda solamente en ese paso. Romanos capítulo 12 nos hace un resumen de las expectativas que Dios tiene con cada uno de nosotros. Una de las primeras cosas que dice Romanos capítulo 12, verso 1, es la importancia de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Para el griego, lo que era el cuerpo era visto como una prisión, era un asunto de desprecio, era un asunto de vergüenza. Lo que tenía realmente peso e importancia era el espíritu. Pero Pablo nos corrige esa idea y nos enseña y nos muestra la importancia de que así como nosotros en términos espirituales queremos avanzar y crecer, el cuerpo es importante. Dentro de lo que es el servicio a Dios, velar por nuestra salud física también es menester. Otra de las cosas interesantes que Pablo nos señala en Romanos capítulo 12, en el segundo verso, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate que en el primer verso nos invita a tener conciencia de la importancia del cuerpo. Tú sabes, Moraima, que ahora que se acercan las festividades, la gente a veces se manda y come lo que no debe comer. Y después estamos en los servicios de oración, ¿verdad? Levantando la mano para que oren por nosotros. Entonces, yo creo que también hay una responsabilidad, hay una conciencia en todos los niveles, y Dios nos quiere utilizar en este estuche. Mientras estemos en esta tierra, es necesario ejercitarnos, es necesario cuidar de nuestro cuerpo, así como cuidamos de otras áreas. Pero en segundo lugar, Pablo nos está diciendo que es importante no conformarnos a la manera de pensar de este siglo. Y aunque nosotros tenemos conciencia de eso, hasta cierto punto somos presos de las redes sociales, somos presos de la radio, de la televisión, de las películas, de las series, y se nos va filtrando una cierta información, a veces hasta de forma subliminal, y hasta nuestro lenguaje cambia sin darnos cuenta. Las posturas que antes teníamos respecto a la Biblia, respecto a la palabra, pues ya no nos atrevemos inclusive a manifestarlas, porque nos hemos dado cuenta que aún dentro del pueblo, lo que sirve a Dios, no todos estamos de acuerdo sobre unas cosas que son medulares, sobre unas cosas que nosotros no podemos negociar. Y fíjate qué interesante que Pablo dice: ustedes lo que deben hacer es ser transformados y renovar su entendimiento. A mí me parece que la calidad de nuestros pensamientos habla de la calidad de nuestra vida. Y ese consejo que Pablo da es sumamente importante, es medular. Fíjate que tanto tú piensas algo hasta que finalmente tú lo haces. Si por ejemplo tú das cabida a que Juan Carlos Moraima no se lleva contigo, y lo sigues pensando y lo meditas, tarde que temprano tú reaccionas, aunque eso no sea cierto, de acuerdo a cómo tú has pensado. Y Pablo sabiamente nos dice: transforma tu manera de pensar, renueva tu entendimiento, para que puedas comprobar que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y perfecta, que lo que Dios nos propone al final del día nos lleva a vida. Entonces nos está diciendo Pablo: prueba lo que Dios nos pide a través de su escritura, prueba lo que Dios nos pide, esas entregas que Él nos pide, porque al final del día vas a darte cuenta que es bueno lo que Dios te está pidiendo. ¿Qué cosas están influyendo en nuestra manera de pensar? Pues mire, la música, las películas, las series, y sin darnos cuenta el mundo va formando nuestra manera de pensar. Nos debemos preguntar en esta mañana si nosotros estamos haciendo un Dios a nuestra semejanza, si nosotros estamos haciendo un Dios que apoya nuestra manera de vivir y que apoya nuestro pecado. El próximo consejo que da Pablo en Romanos capítulo 12, y estamos hablando acerca de los deberes del cristiano, de esas obligaciones que nosotros tenemos. Él nos dice que el amor sea sin fingimiento. ¿Es posible mostrar amor de una forma falsa? Oh, sí. Claro. Sí, hay gente que tiene una habilidad
y una labia muy grande. Y uno se cree que esa persona te quiere y te estima. Y qué doloroso es al final del camino uno darse cuenta que esa persona lo que estaba haciendo, no sé, en Puerto Rico se usa este término de cuchillito de palo, es que se dice. Que cuchillo de palo. A cuchillo de palo. Y entonces nada, tú de buen corazón ni te percatabas. Pero Pablo dice que el amor sea sin fingimiento, inclusive dice que tenemos que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Hay un pensamiento que dice, lo que está mal, aunque todo el mundo lo haga. Y lo que está bien, aunque más nadie lo haga. Otro consejo interesante en nuestra vida cristiana que Pablo nos da, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con la gente. Fíjate que este tema del perdón, este tema de estar en paz con la gente es difícil. Yo creo que una de las cosas más cuesta arriba en la vida cristiana es llevarnos bien con el prójimo. Porque con Dios, como nosotros no lo hemos visto, todavía no tenemos mayores bochinches con Él. Pero con la gente que vivimos continuamente se nos hace difícil. Y fíjate que Juan nos dice que nosotros somos mentirosos si decimos que amamos a Dios, a quien nunca hemos visto, pero aborrecemos al hermano con quien tenemos que lidiar continuamente. Pablo nos está aconsejando que tenemos que estar en paz con la gente siempre y cuando dependa de nosotros. Ahora bien, yo creo que esto trae un gran alivio. Hay mucha gente que dice, caramba, pues no lo estoy logrando, porque con esta persona yo le busco la vuelta y como quiera siempre esa persona está en guerra. ¿Qué Pablo te va a decir? Ya tú hiciste lo que podías hacer. Tú estás siempre intentando estar en paz. Tú siempre estás tratando de animar o de calmar los ánimos. Esa persona quiere estar en guerra, ponla en las manos del Señor. Lo próximo que Pablo nos dice en este capítulo, que es sumamente interesante, dice que aun si tus enemigos necesitan de ti, bendíceles porque de esa manera amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Y hay gente que brinca de la alegría con ese texto porque ya ven a los enemigos con la cabeza llena de fuego, incendiada. Y la gente, wow, qué poderoso. Miren, no, lo que quiere decir en arroz y en habichuela ese texto es que cuando usted bendice a esas personas que usted sabe, que usted tiene la certeza de que le hacen daño, amontonar ascuas de fuego, lo que quiere decir es que su rostro se va a poner rojo de vergüenza. Porque esa persona sabe que no ha bregado bien, más sin embargo usted está mostrando un modelaje y una altura como cristiano que esa persona todavía no ha logrado modelar, madurar y poder imitar ese tipo de conducta. Pero lo que yo quiero enfatizar esta mañana, y ya casi estoy en el cierre de esta palabra titulada Los deberes del cristiano, es que en el verso 3, luego de que Pablo nos dice la importancia de cuidar el cuerpo, de cuidar nuestros pensamientos, dice que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Y yo creo que todo el consejo de Pablo se encierra en ese verso número 3. Ese verso número 3 cuando nos dice que nosotros no debemos tener un mayor concepto de nosotros mismos, sino el que es justo y necesario, nos está hablando de dos cosas particulares. En primer lugar, de la autoestima. Yo no creo que por nada del mundo nos esté diciendo el verso que tenemos que tener una baja autoestima para agradar a Dios. No, se nos está diciendo justamente todo lo contrario, que tengamos una estima saludable. Y cuando nosotros hablamos acerca de la autoestima, hace poco vengo a aprender que la autoestima es dinámica. Yo siempre pensé que la autoestima era estática y que si tú tenías una autoestima cañona, brutal, y un concepto bien fuerte de tu persona y te parabas en grandes escenarios y hablabas frente a la gente y no te intimidaba nada, pues simple y llanamente tú eras así y nada ni nadie te podía cambiar. Pero me he dado cuenta con el pasar del tiempo que la autoestima es dinámica. Quiere decir que si todo el tiempo tú tienes una persona que te está bajoneando, todo el tiempo tú entras en conversaciones con personas y tengo dificultades para usar el término tóxico, porque a veces le estamos diciendo tóxico a todo lo que no nos cae bien y no cuadra con nosotros, y hay que tener mucho cuidado con eso. Además que la Biblia me invita a amar a todo el mundo y Jesucristo murió por todos nosotros, y en alguna medida nosotros en algún momento hemos sido tóxicos con alguien. Todos yo creo que en algún momento hemos fallado en esa área, pero me doy cuenta que en la medida que tú no vigilas tu ser, tú no vigilas tus pensamientos, tú no estás continuamente poniendo límites en las relaciones, tú podrías verte afectado eventualmente con el tema de la autoestima. Yo creo que hay conversaciones y hay personas que siguen encima
de uno como el agua sobre la roca. Y fíjate que la roca es un elemento, ¿verdad?, sólido, fuerte, pero el agua tiene esa cosa que sigue ahí y sigue ahí hasta que finalmente abre espacio. Entonces, cuando nosotros no aprendemos a poner un alto, cuando nosotros pensamos que somos responsables de salvar a media humanidad y no aprendemos a descansar, nos agotamos, vamos por encima de nuestros límites y de momento perdemos el norte y perdemos la esencia de lo que nosotros somos. Aprendo recientemente algo muy importante, que el verdadero amor sabe descansar, que el verdadero amor toma pausas, que el verdadero amor se cuida primero para poder bendecir y cuidar a los demás. Lo segundo que nos está proponiendo este texto bíblico es la humildad. No se puede tener un concepto sano si uno no es humilde. El ego siempre nos está ganando. Cuando hablamos de humildad, no es que pienses menos de ti, es que pienses menos en ti. Hay más gente, hay más vida. A veces tratar de definir lo que es la humildad no es tan sencillo, pero por ejemplo, si yo se lo planteo de esta manera, a lo mejor usted lo puede entender mejor. Usted no es humilde si, por ejemplo, usted dice que es humilde. Yo he aprendido con el tiempo que la humildad es algo que los demás van a valorar en uno. Tenía un buen amigo médico que con el tiempo descubrí que tenía muchos dones, talentos, muchas habilidades, había alcanzado muchos logros en términos de su carrera médica. Y le cuestioné en algún momento, oye, pero tantos años que somos amigos y nunca me habías contado eso. Y me dijo unas palabras que nunca he podido olvidar. La persona que verdaderamente es humilde no está todo el tiempo exteriorizando lo que es, lo que sabe, lo que ha logrado. Permite que los demás descubran lo que finalmente es esa persona. Usted no es humilde, en segundo lugar, si a usted le molesta que otros lo hagan mejor que usted. Yo creo que cuando uno tiene un juicio cabal y certero sobre la autoimagen, uno sabe que uno es bueno en unas áreas, pero aún siendo bueno en una área, puede haber otra persona que lo haga mejor que tú y no pasa nada. A veces nosotros que estamos en los medios, pues mira, se le mueve el piso a uno con los likes, con los shares y todas esas cosas. Porque estamos en esa competencia y uno mira la página de aquel y del otro. Mire, yo he aprendido que eso no tiene nada que ver, que mi autoestima no se puede mover por eso y lo que Dios está haciendo con mi vida no va en esa dirección. Nosotros no estamos aquí para fama ni gloria personal. Nosotros estamos aquí para levantar el nombre santo de nuestro buen Dios. Y en tercer lugar, usted no es humilde si no acepta a los demás como son. La gente que normalmente juzga a los demás, que no bien conocen a los demás y dicen, no, yo sé que Fernán se puso esa camisa negra porque es que está en una depresión. Mire, yo no sé por qué se puso la camisa negra. Juzgar implica que yo tomo el lugar de Dios. Juzgar implica que yo puedo ver los pensamientos, las intenciones y los deseos de los demás. Si usted recuerda la parábola de el fariseo y el publicano, estos dos hombres llegan al templo a orar. Y dice que el fariseo, dentro de su religiosidad, se puso en pie. La Biblia dice que oraba para sí mismo, ni siquiera oraba para Dios. Y comenzó a decir, yo te doy gracias a Dios porque yo no soy como los mundanos, ni como los paganos, ni como los adúlteros. Inclusive no soy como este publicano que está al lado mío. Y dice que el publicano no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo. Y decía, Señor, sé propicio, ten misericordia de mí porque soy pecador. Y Jesucristo terminó ese relato diciendo que el publicano descendió justificado a su hogar antes que aquel hombre religioso que se justificaba en sí mismo. Yo creo que la falta de humildad radica en el hecho de que nos justificamos, en el hecho de que somos nuestros propios soles y nuestros propios dioses. Pablo nos dice, nadie tenga mayor concepto del que debe tener. Si usted tiene un concepto sano, usted va a tener un cuidado de su cuerpo. Porque fíjate que se resume todo, según nos muestra Jesucristo en el Evangelio, en amar a Dios con todas nuestras fuerzas, al prójimo como a nosotros mismos. Romanos capítulo 12 nos muestra los deberes del cristiano. Si usted tiene un concepto sano de sí mismo, usted va a cuidar su cuerpo. Si usted tiene un concepto sano de sí mismo, usted va a cuidar su pensamiento. Usted va a amar sin fingir, usted va a aborrecer lo malo, usted va a estar en paz siempre y cuando dependa de usted. Y va a poder bendecir a aquellas personas que le persiguen y le hacen daño, sabiendo que de esa manera usted le muestra una conducta diferente. ¿Hay deberes para los cristianos? Sí. Jesucristo nos salvó, pero hay unas obligaciones en donde nosotros mostramos no solamente la gratitud de ser salvos, sino que ha habido un cambio genuino en nuestras vidas.
y a través de ese cambio nosotros le mostramos a otros que es posible vivir para Jesús. Que el Señor nos ayude con el ABC del cristiano, que nos ayude el Señor a tener una autoestima sana, a relacionarnos bien con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Tremenda Aida Mota. Oye, me golpeó esa frase de ¿Cuál? tener cuidado de no estar levantando mi propio Dios a mi propia semejanza. Oh, sí, sí. Todos estamos propensos a eso. Sí. Wow, poderosa palabra, te lo agradecemos. Aida, aquellos amigos que se lo perdieron pueden revisar, esto queda grabado y es importante que la gente pueda también aprender a orar, ¿verdad que sí? Muchas veces oramos con el yo, en lugar de ir primero y dar gracias por lo que somos, por lo que tenemos en Él. Claro que sí, y presentarle al Señor nuestras luchas. El Señor mismo tiene misericordia de nosotros y Él nos va a ayudar. Sí, señora. Así que muchas gracias. ¿Cómo las personas te consiguen? Claro que sí. La gente se puede comunicar directamente conmigo al 787-531-6967 y a través de las principales redes sociales me consiguen como Aida Mota, Mota con una sola T. Bendiciones, chicos. Muchas bendiciones. Un abrazo. Aida Mota, Nueva Vida 97.7. Estás en ruta. Buenos días. Te he dado mi fuerza.